Para empezar, vamos a analizar el problema de los jugadores de básquet entre su altura y su peso. Entonces aquí podemos ver que lo primero que tenemos que hacer es llenar las tablas. Primero tenemos que llenar la de x a la 2. Entonces para eso seleccionamos x, ponemos igual y eso nos da el resultado de todas las x a la 2. Ahora hacemos lo mismo con y. Es el mismo procedimiento, seleccionamos y igual y nos da el resultado de todos los y a la 2. Y lo mismo con x por y, seleccionamos uno de x por y y nos da el resultado de todos los x por y. Ahora, finalmente vamos a hacer lo mismo con los totales. Para esto toca escribir suma, igual suma, y eso nos va a dar el resultado. Perfecto, ahí lo tenemos. Bueno, entonces el segundo paso es hacer la gráfica. Entonces para eso vamos a seleccionar los datos de X y Y. Nos vamos a gráficos y le damos a dispersión e insertamos dispersión con marcas. Entonces aquí tenemos el gráfico. Entonces ahora vamos a darle diseño de gráfico y vamos a darle línea de tendencia. Y vamos a opciones de línea de tendencia y le vamos a dar tipo, ya está lineal. Nos devolvemos a opciones y le damos presentar ecuaciones del gráfico y presentar el valor R al cuadrado en el gráfico. Y aquí, como pueden ver, está la gráfica con la ecuación y es el segundo paso, la gráfica. Bueno, entonces ahora vamos a hacer uso de la correlación lineal, en este caso la misión de la correlación, para analizar el problema. Entonces en este caso aquí tenemos la fórmula de correlación que nos va a ayudar a determinar qué tan cercanos tienden a ser los puntos a la línea de tendencia que pues ya nos ha hecho Excel y que ya nos ha demostrado que la respuesta es 0.89, pues la de R al cuadrado. Entonces en este caso nosotros lo que vamos a encontrar es usando unas fórmulas, basándonos en los datos que ya hemos buscado. Entonces, comencemos con el numerador. Entonces lo que nos dice aquí es n, o sea el número de datos. ¿Cuántos tenemos? Tenemos un total de 10 datos, entonces 10 por la sumatoria de x y y, la sumatoria de x y y, que aquí nos termina dando 179.971, menos la suma de x, que en este caso es la altura, que es 1950, por la suma de y, que nos dio 921. Y damos enter. Listo, salió el numerador. Ahora, el denominador, básicamente tenemos que hacerlo, para el denominador tenemos que hacer exactamente lo mismo que el reemplazar. Entonces en este caso vamos a hacer primero este proceso para al final ya medir la raíz cuadrada de todo lo que nos dé esto. Entonces lo hacemos por acá abajo. Tenemos primero n, entonces lo metemos en un paréntesis. Entonces n, que ya vimos que es 10, el total del número de datos, por la sumatoria de las x al cuadrado, que nos dio 380.618, menos la suma de x, 1950, a la 2. Y cerramos el paréntesis. Y esto todo es por el número, lo mismo, nos dio 10, por la sumatoria de y al cuadrado, que en este caso nos da 85.255, menos la sumatoria de y, que en este caso nos dio 921, y eso a la 2. Y cerramos paréntesis. Control Z nos da esto. Listo. Entonces lo que nos pide es la raíz cuadrada de esto. Entonces lo colocamos por acá abajo. Entonces nos da igual. Tenemos que poner raíz, la raíz de esto. Y nos da esto. Listo. Entonces ya que tenemos el numerador y el denominador, podemos hacer la división. Entonces cuando nos dé R, en este caso solo tenemos que llegar y seleccionar el numerador dividido, obviamente, el denominador. Y nos dio esto. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué r al cuadrado nos dio esto si es diferente a esto? Porque precisamente este es r al cuadrado. Aquí nosotros solo encontramos r. Entonces, si quieren hacer la prueba, solo ponemos r al cuadrado y entonces sería precisamente este a la 2. ¿Y qué nos da? 8915. 8915. Nos dio igual. Lo que esto significa es que como está tan cercano a 1, ya que varía en un rango entre menos 1 y 1, al estar cercano a 1 es que los puntos tienden a estar relativamente cerca de la línea. Y como lo pueden ver en la gráfica, nos dio eso, igual que la respuesta. Bueno, entonces ahora vamos a desarrollar la regresión lineal, que es precisamente la fórmula que nos va a dar la línea de tendencia.
Entonces en este caso tenemos pues la fórmula base, que es y es igual a x a la b, donde a se comporta como la pendiente que va a tener la gráfica, que en este caso debería ser positivo ya que la pendiente sube, y b que termina siendo el corte con el eje de y, que pues ya sería como más abajo, si uno sigue la línea de la gráfica. Entonces listo, primero para encontrar b tenemos exactamente una fórmula similar a la de la correlación, donde solamente tenemos que reemplazar. Entonces, para encontrar b, primero entonces hagamos primero el numerador. Entonces, tenemos la suma de x, sumatoria de x, que es 1950, por la suma de xy, que nos dio 179.971, menos la suma de y, que en este caso es el peso, que es 921, por la sumatoria de x al cuadrado, que aquí ya lo hicimos y que está 380.618. Enter. Ya tenemos el numerador. Ahora, el denominador es exactamente lo mismo, es cuestión de reemplazar. Entonces, suma de x a la 2, entonces suma de x, lo mismo, a la 2, menos el número n, que es el total de datos, 10, por la sumatoria de x al cuadrado, que nos dio que da 380.618. Enter. Listo, nos dio eso. Ahora, ya teniendo el numerador y el denominador, podemos únicamente, pues ya de una vez reemplazar. Reemplazar en la fórmula y dividir. Entonces, lo que finalmente nos terminaría dando es esto, dividido el denominador, y nos da 107.139. Y como pueden ver acá, es exactamente igual al que nos había dado Excel. Lo mismo ocurre con A. Para hallar A, solamente tenemos que reemplazar dentro de esta misma fórmula. Entonces, comencemos por el numerador. Entonces tenemos n, que es el número total de datos, por la sumatoria de x y que nos da 139.171, menos la sumatoria de x, tan, por la sumatoria de y. Enter. Listo, ya tenemos el numerador. Ahora nos pasa lo mismo con el denominador. Entonces, el número 10 por la sumatoria de x al cuadrado lo tenemos acá, menos la sumatoria de x, esto, y eso a la 2. Y nos dio esto. Entonces ahora para tener la respuesta es exactamente lo mismo que el anterior. Numerador dividido denominador. Como pueden ver acá nos dio 1.0217 y aquí nos dio exactamente lo mismo. Entonces si lo llegamos a reemplazar en la fórmula con base en lo que ya encontramos, entonces nos daría y es igual a, aquí reemplazando en la fórmula, tenemos a que nos había dado esto, entonces 1.0217 x, que tiende a ser la variable independiente, más b, pero como en este caso nos dio negativo, entonces sería menos 107.139. Y si ustedes se ponen a hacer una comparación entre lo que nos dio acá y lo que nos dio con la gráfica, es exactamente lo mismo, significando que el proceso en sí está bien. Listo, entonces ya para finalizar vamos a hacer un ejercicio que nos demuestre que esta línea de tendencia puede llegar a ser aplicada dentro de la realidad. Entonces para esto vamos a analizar el caso en el que cuál sería el peso, el que nos pregunta cuál sería el peso de un jugador de básquetbol que mida 213 centímetros. Entonces en este caso, como ya vimos, la altura tiende a ser la variable independiente, entonces sería reemplazarlo por x en la ecuación que ya tenemos. Para no volver a copiarla, la vamos a responder directamente acá abajo. Entonces tenemos 1.0217, que nos había dado acá, entonces lo seleccionamos, por x, que en este caso ya dijimos que era 213, era el caso. Listo, nos da. Entonces ahora, lo único que nos falta es terminarlo restándole esto. Entonces termina siendo igual a lo que nos había dado, más, porque en este caso se le añadirá un número negativo, porque haremos selección de este, y le damos Enter. Entonces ya en este caso nos termina dando que la respuesta es 110.49, aproximémoslo a 5. Entonces lo que finalmente nos dice es que un jugador que mida 213 centímetros va a pesar 110.5 kilogramos, que en teoría no es una idea descabellada y por ende puede llegarnos a decir que este tipo de gráficos con relación peso-altura puede llegar a funcionar y ser aplicados en diferentes casos de la vida real. Perfecto, ahí lo tenemos. Muchas gracias por la atención.